Muy buenas tardes, queridos asistentes. Es un gusto saludarles en esta tarde desde la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca, que junto con su equipo técnico y de comunicaciones presentamos hoy una nueva jornada de cafés científicos virtuales donde la ciencia tiene un espacio de voz con la comunidad. Entre algunas de las indicaciones generales que vamos a dar para este presente panel académico, rogamos a los asistentes mantener apagados sus cámaras principalmente y sus micrófonos. Esta conferencia será grabada y compartida en el portal de la DIUC una vez terminado el evento y actualmente también se está difundiendo y transmitiendo en Facebook. Rogamos a, por favor, mantener el orden justamente en las intervenciones. Todas las preguntas serán canalizadas a través del chat de la audiencia que desee realizar preguntas a los ponentes. Y en relación a la mecánica, a la dinámica del evento, la duración será de aproximadamente 50 minutos para las ponencias de nuestros 6 expositores, luego de las cuales tendremos un debate y posteriormente la ronda de preguntas, donde nuestra querida audiencia será atendida exclusivamente con sus mensajes vía chat. Para quienes consideramos a la naturaleza como una colosal fuente de recursos para la vida y el albergue de incontables formas de flora y fauna, celebramos con gran regocijo una fecha muy particular, el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, un 15 de diciembre de 1977, pero que se celebra anualmente cada 5 de junio desde 1974. Este día retumba en la sociedad humana con multitudinarias concentraciones de personas y grupos ambientalistas, así como instituciones públicas y privadas, que se suman a una preocupación colectiva sobre la degradación de los ecosistemas naturales. Es una oportunidad para la sensibilización de la población y para la reinvención del estilo de vida y la forma de consumo de los recursos naturales y renovables y no renovables. Cada año se suman miles de personas en favor de la protección del medio ambiente y en la actualidad, cuando se presentan grandes amenazas para la coexistencia del ser humano con las demás especies, debemos preguntarnos si nuestras bases son lo suficientemente numerosas e influyentes para lograr los cambios necesarios. Hoy nos vemos conminados a enfrentar el cambio climático, la polución ambiental, la pérdida de bosques y ecosistemas enteros, así como las grandes pandemias. Quizás es acertado proyectarnos como una especie más respetuosa de su entorno, pues con cada manifestación del planeta ante nuestras acciones, más vulnerables nos volveremos en el futuro. Celebrando esta especial ocasión, tenemos el gusto de recibir en este espacio a 6 ponentes de excelencia académica que expondrán de manera muy condensada el avance de sus campos de experticia. Andrés Montero Izquierdo, quien tiene un doctorado en tecnologías de climatización y eficiencia energética por la Universidad Rovira y Virgili de España y es director de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cuenca, nos hablará sobre energías renovables y el medio ambiente. También recibimos a María Eulalia Vanegas, quien tiene un doctorado en química por la Universidad de Chile, es directora del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de Cuenca y hoy nos acompaña junto con María Eulalia Peñafiel, quien es a su vez magíster en gestión ambiental y candidata doctoral por la Universidad de Zaragoza, España. Ambas ponentes, profesoras de la universidad, son investigadoras expertas en el diagnóstico y remoción de contaminantes emergentes. En otro ámbito de las ciencias ambientales, tenemos la grata compañía del investigador Paul Vanegas, quien es máster en gestión industrial y candidato doctoral por la KU Leuven de Bélgica, quien nos hablará sobre economía circular y la gestión sostenible de los materiales. Nos sentimos también muy gustosos de recibir en este panel a María Augusta Hermida, quien es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es directora del Grupo de Investigación en Ciudades Sustentables, YACTALAB, y nos hablará sobre retos de la sostenibilidad urbana. Finalmente tendremos al jurista e investigador Andrés Martínez, quien tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Alicante, es director de posgrados e investigaciones de la Facultad de Jurisprudencia y coordinador del grupo Water Law and Management Lab de la Universidad de Cuenca, y quien hará un significativo aporte con el tópico de desregulación ambiental. Con este panel de reconocidos expositores generaremos luego un debate sobre los desafíos que enfrentará la investigación post-pandemia. Ellos nos proporcionarán sus perspectivas sobre este futuro, quizás incierto, al que nos enfrentamos en el desarrollo de la ciencia ambiental. Damos la bienvenida a nuestro primer ponente. Buenas tardes, Andrés. Sí, buenas tardes, Galo. Buenas tardes con todos. Bueno, muy agradecido por la invitación. Voy a tratar de manera rápida dar una fotografía del antes y después del tema de las energías renovables a nivel mundial.
y enfocado con algunos puntos específicos en Ecuador. Voy a compartir mi diapositiva. No sé si ven todos. Perfecto. Perfecto, listo. Listo. Bueno, como Galo comentó, hoy voy a exponer el tema de energías renovables y medio ambiente, un tema muy importante a nivel actual, no solamente por el mismo hecho de la pandemia en la que estamos, vamos a ver algunos puntos interesantes y perspectivas de investigación que se podían dar acá, pero también ver qué sucedía antes de la situación de que nos llegue a la pandemia, ¿no? De todo este frenazo que ha tenido la sociedad, y en el cual nos ha hecho repensar en muchas cosas, no solamente de manera personal, sino de manera de investigación y hacia dónde queremos ir con la investigación. Como situación previa, aquí les presento un pantallazo, ¿no? El tema de energías renovables, cómo estaba hasta el año anterior, hasta el 2019. Aquí tenemos un gráfico de cuáles son las tecnologías, las principales tecnologías que tenemos al momento y cómo estas han ido variando en cuanto a los costos de electricidad generada. Aquí me voy a enfocar directamente en lo que es la electricidad generada. Y como vemos, en estos 10 años hemos tenido algunas tecnologías que han bajado sus costos de generación, siendo la hidroeléctrica, bueno, la solar fotovoltaica, que ha bajado un 82% en ese coste. Es por eso que al momento es una de las tecnologías que tiene mayor expansión a nivel mundial y por tanto hay una cantidad de proyectos que se vienen desarrollando. Claro, hasta el 2019 estos proyectos o estas instalaciones a gran escala nos ayudaban a apuntalar este objetivo de desarrollo sustentable número 7 que tenemos y que, bueno, diferentes países están tratando de diferentes enfoques mejorar y llegar a esos objetivos. La situación actual, ya directamente con la pandemia como cuadro o como marco que nos rodea, el impacto total de la crisis del COVID todavía no se ha aclarado realmente cuánto ha afectado a las energías renovables, al momento en temas de generación. Aunque es verdad, la interrupción de las cadenas de suministro y otras áreas corren el riesgo porque la mayoría de proyectos y en las energías en las cuales nosotros, en las que ha habido mayor expansión, como es la eólica y la solar, los principales fabricantes se encuentran en China y en el sudeste asiático, y sabemos el parón que tuvo China debido al COVID-19 y el resto de países. Entonces, por ahí también hay que ver cómo va actuando, cómo se va modificando este mercado. Muchos de los proyectos detenidos también corren el riesgo de no recibir esos beneficios para los cuales ellos se habían proyectado para este año. Y asimismo, un punto importante es que en estos tiempos, en estos 2 o 3 meses, se ha tratado de dar priorización a estas energías renovables para que entren a actuar y generen electricidad en muchos países de Europa, principalmente en los cuales la solar fotovoltaica, la eólica y la hidroeléctrica han ganado terreno en contra de todas las que son las energías basadas en combustibles fósiles. A nivel de Latinoamérica, aquí tenemos un estudio que presentó recientemente la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Tenemos un pantallazo de lo que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en Argentina, en el cuadro superior izquierdo, la demanda diaria de potencia se redujo en un 26%, considerando que ellos el 20 de marzo comenzaron el tema del aislamiento. Asimismo, la demanda del sector industrial se redujo en un 24% en Argentina. Entonces, esto es tomado desde marzo, más o menos marzo 20 hasta finales de abril. Entonces, vamos viendo ese impacto que está teniendo a nivel económico, a nivel de industria, el tema de la energía como un factor muy importante actualmente. En Chile, bueno, ha habido un 6% de reducción de la producción de energía eléctrica, pero esto se debe a que Chile actuó de diferente manera, ¿no? Comenzaron primero de especie de comunas a tener aislamiento, luego fue creciendo hasta el día de ahora que vemos que ya se tiene un aislamiento más genérico, digamos, más general o más expandido a lo largo de todo el país. Colombia también tuvo un 16% en la producción de energía eléctrica, una caída,
Por lo tanto, también son factores que nos hacen pensar qué pasará en un futuro. En el caso de Ecuador, asimismo, la producción de energía bajó en un 16%. Aquí podemos ver el histórico de la demanda de energía eléctrica. En abril tuvimos un 14% de reducción, considerando desde que nosotros comenzamos la cuarentena el 17 de marzo, y ha tenido también otros factores importantes de ver qué ha sucedido, como la baja de 53%, la demanda de combustible de Ecuador por toda la para que ha sucedido, ¿no? Entonces sí son factores o situaciones interesantes que al momento vemos, pero que todavía es importante analizar qué se puede hacer o qué sucederá a lo largo de los siguientes meses. Y bueno, en cuanto a oportunidades, yo creo que nace un montón de oportunidades, temas de investigación. Aquí he citado algunas pocas. Por ejemplo, este momento, el acceso a energía limpia en hogares es muy interesante, al menos en zonas rurales, en zonas alejadas en las que no tenemos ese acceso de electricidad y por lo tanto es mucho más fácil la instalación de sistemas basados en energías renovables que tender una línea eléctrica, sí, mucho más rentable. Lo mismo en los centros de salud, en zonas rurales o sin acceso, es crítico tener una energía constante, ¿no? Que podamos mantener todo lo que son medicamentos, acceso a la gente que vaya, al menos en este momento que estamos en esta crisis de salud. Lo mismo, podemos tener un desarrollo de equipamientos portátiles para el área de la salud basado en fuentes renovables que se podrían ir desarrollando, ¿no? El tema de refrigeradores que funcionen a base de gas, a base de energía solar. Muy interesante el desarrollo que ya ha existido o que existen, pero que podrían tener un empuje en la situación actual. Sistemas de purificación de aguas para zonas alejadas, igualmente es un tema a tratar. Sistemas de purificación de aire basados en oxidación fotoelectroquímica, que también ya hay esos productos al momento, pero que es importante, que podríamos nosotros considerar como desarrollar desde ahora. Y bueno, todo esto nos permite creación de fuentes de trabajo basado en el uso de fuentes renovables. Se puede dinamizar la economía, temas de emprendimiento, el uso de energía solar directamente en producción pequeña de alimentos, en tema de farmacéuticos. Entonces se abre una cantidad de oportunidades en las cuales las energías renovables nos facilitarían el tema de la vida, el momento de la pandemia, y además mejorarían esa calidad que todos estamos buscando. No, este es por el momento el pantallazo que les quería dar. Esperamos tener algunas preguntas sobre este tema y con los otros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por su muy explícita presentación. Ahora vamos con la siguiente ponencia flash, liderada por María Eulalia Vanegas y María Eulalia Peñafiel. Bienvenidas, compañeras. Buenas tardes. En primera instancia, agradecer a la DIUC por darnos esta oportunidad para presentar nuestra línea de investigación. Voy a compartir la ponencia con María Eulalia Peñafiel, la cual tiene por título y el tema a tratar contaminantes emergentes, diagnóstico y remoción. Para comenzar, justamente quisiera poner énfasis en el concepto de contaminantes emergentes. En 1962, la bióloga Rachel Carson fue la primera quien demostró que el uso del DDT, este pesticida, para eliminar varias plagas, ocasionó la desaparición de muchas aves. Nos ponen alerta que estas sustancias que normalmente se usaban pueden provocar daños que no han sido reconocidos. Entonces, el término de contaminantes emergentes podemos darlos como tres definiciones. La primera enfocada a nuevos contaminantes dados por el desarrollo de la industria química. Otro concepto enfocado a aquellos contaminantes que estaban en el ambiente, pero que es recientemente el enfoque por el daño que pueden justamente provocar. Y otro justamente porque hay contaminantes que, si bien se sabe que su presencia en el medio ambiente, se tiene nueva información, sobre todo para lo que es un posible riesgo para el salud y para los ecosistemas. Estos contaminantes emergentes tienen ciertas características.
La mayoría de ellos justamente se producen por actividades antropogénicas, ya sea desde la vida cotidiana, el quehacer doméstico, o dentro de lo que son el área de salud, o realmente desde lo que es la industria agrícola y ganadera. Si bien algunos de estos contaminantes pueden degradarse y hacer, ¿no es cierto?, una remoción en el medio ambiente, la continua producción y consumo de lo mismo hace que su introducción sea de manera permanente, por lo que justamente esos tipos de contaminantes en algunos casos pueden considerarse como pseudo persistentes. Otra característica que tienen estos contaminantes es que hay poca o nula investigación, ya sean porque el tema es nuevo como tal, pero el gran punto clave es que tenemos muy poca análisis o herramientas de análisis que nos indique su presencia en los diferentes medios ambientes, ¿sí? Entonces, esta persistencia de estos contaminantes es difícil evaluar si no se tiene la técnica para poder identificarlos y cuantificarlos, ya que la mayoría de ellos pues se encuentran en concentraciones muy bajitas que pueden ir, ¿no es cierto?, desde partes por millón hasta partes por billón. Entonces aquí, ¿no es cierto?, la deficiencia en técnicas analíticas impide que haya una regulación de la presencia de los mismos en los diferentes medios de diferentes ecosistemas. Y por lo tanto, pues no se encuentran regulados. Dentro de lo que serían los contaminantes emergentes, podemos tener algunos grupos que se pueden dividir en lo que son aditivos industriales, productos farmacéuticos, donde aquí hay un gran interés, sobre todo en lo que se enfoca a antibióticos y a lo que son disruptores endocrinos, también los productos de cuidado personal, surfactantes y pesticidas, pues por obvias razones. ¿Cuáles son los posibles riesgos a los que están relacionados la presencia de estos contaminantes? Pues en medios o ambientes ecológicos pues se ha reportado que afecta a varias especies. Está identificado que en los peces, por ejemplo, produce la feminización y la reducción de la fecundidad, o también está atribuido, por ejemplo, a la destrucción de algunas poblaciones. Se ha reportado, por ejemplo, la desaparición de los buitres en la India justamente por el uso y un desborde de lo que fue el diclofenaco, por ejemplo. Pero para lo que es el ser humano, pues también tenemos algunos riesgos para la salud directamente relacionados con el uso de antibióticos y con estos disruptores endócrinos. Puede haber, por ejemplo, la afección a diferentes órganos como la tiroides, la próstata, la producción de bacterias resistentes a los antibióticos, una mayor incidencia, por ejemplo, de alergias o también asociados a ciertos tipos de cáncer. Actualmente, la mayor medio ambiente estudiado para identificar y cuantificar y ver los riesgos que tienen estos contaminantes, pues son las fuentes hídricas. Y aquí se presenta, ¿no es cierto?, cómo llegan estos contaminantes emergentes a los diferentes ríos o aguas subterráneas. A través, como decíamos, desde la actividad antropogénica que tienen, puede darse desde la que es una casa, desde los hospitales o la industria, que en la mayoría de los casos, si es que realmente tienen un adecuado tratamiento de aguas residuales, estas no son eficientes para su remoción. Pero en algunos casos, por ejemplo, directamente se vierte estas aguas residuales a los ríos. Y otra es justamente por las actividades, ¿no es cierto?, de ganaderas o agrícolas, donde el uso de pesticidas y antibióticos para uso veterinario, sus efluentes también llegan, ¿no es cierto?, a ríos. La mayoría de estos, sobre todo en América Latina, son usados para regadío. Entonces, es directamente la influencia de estos contaminantes en la transferencia a los alimentos. Y en algunos casos, pues, estas mismas fuentes son utilizadas como fuente justamente para la obtención de agua, para tratamiento de agua potable, ¿sí? Tal es la incidencia y la importancia a nivel mundial, que en esta diapositiva justamente quiero mostrarle las publicaciones que se han realizado a lo largo del tiempo, de los últimos 20 años, en función de este tópico. Si ustedes pueden fijarse, en los últimos 5 años, pues el tópico de contaminantes emergentes contrae el 70% de todas las publicaciones con respecto a este tema. Y en el gráfico Una consulta, la proyección ha parado.
¿Estabas proyectando algo? Sí, Galito, no sé si es que... Sí, para que le proyectes nuevamente. Parece que algún problema menor pasó ahí en la Por proyección. favor, ¿me puede simplemente confirmar que se esté viendo? Le voy a volver a compartir. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, porque yo la veo que sigue, pero parece que no se estaba proyectando. ¿Sí? Bueno, lo que les mencionaba justamente es que es tal el interés mundial que las publicaciones con respecto a ese tema han crecido de forma exponencial en los últimos años. De hecho, en los últimos 5 años, pues abarca el 70% de estas publicaciones. Y en la gráfica que se encuentra al lado izquierdo es los temas que tienen estas publicaciones con su relación, donde si ustedes se pueden fijar, el centro sigue siendo los fármacos. Y las líneas que están justamente en rojo proyectan el estudio de los fármacos en diferentes medios acuáticos, donde prevalece justamente su distinción en lo que son aguas residuales. Y en verde, pues son los posibles procesos de tratamiento para eliminación de estos contaminantes, donde sobresale pues la absorción y tecnologías de oxidación avanzada. ¿Sí? ¿Qué pasa pero en América Latina? Justamente la mayoría de estas publicaciones se encuentran en Europa y en Estados Unidos. En América Latina aquí se ve que hay un interés bastante grande, sobre todo de parte de Brasil, de Chile, Argentina, México, Colombia, y aquí estaría faltando algunas publicaciones que encontré, que también abarcan países, por ejemplo, como Ecuador y Bolivia, donde tienen ya alguna importancia de tratar de identificar y cuantificar estos contaminantes en diferentes ámbitos, ¿sí? Por eso es que nuestro grupo de investigación trata justamente de poder identificar y cuantificar estos fármacos en aguas residuales y darles una alternativa para su remoción. Y esta alternativa justamente se basa en los criterios de lo que tiene la química verde, en el uso justamente de fuentes renovables, ¿sí? Para justamente la remoción de estos contaminantes que son causantes de varios problemas ambientales y sobre todo en el ser humano. Entonces, a continuación, Mariola le va a presentar algunos resultados justamente del uso de biomasas para la remoción de fármacos que son reconocidos de mayor consumo, sobre todo a nivel nacional. Muchas gracias. No sé si Mariola me puede... Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es realmente un placer poder compartir con ustedes y celebrar este Día del Ambiente, ¿sí? Que es lo que nos une hoy. Y también muchas gracias a la DIUG, a Galo, por la invitación. Como bien ha dicho María Eulalia, nuestro grupo de investigación está trabajando en lo que son contaminantes emergentes. Y, por favor, ¿me pueden decir si se estoy presentando? Creo que tengo algún problema. Está bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, voy a continuar con el tema de contaminantes emergentes, específicamente en los procesos de remoción de estos contaminantes. Como bien ha dicho María Eulalia, los contaminantes se encuentran especialmente los fármacos en el agua y con todos los riesgos que esto implica y que ya se han investigado en muchos casos. Pero, por lo tanto, la preocupación de ahora es cómo removerlos, cómo eliminarlos del agua. ¿Sí? Varias investigaciones se han llevado a cabo para tratar de remover. Entre esas, ¿sí? Como había dicho también Mario hace un momento, la absorción es una de las técnicas que más se ha estudiado, precisamente porque es una técnica que ha demostrado su eficiencia y en el tratamiento o la eliminación de varios contaminantes, que es capaz de remover varios contaminantes en el agua. Y el carbón activo es uno de los materiales absorbentes que es el más elegido para este tipo de procesos, precisamente porque tienen grandes propiedades absorbentes, ¿no es cierto? Como son microporosos, tienen una gran área superficial. Pero bueno, la idea es nuevas propuestas, nuevos materiales. Y en este caso hemos tratado de
buscar nuevos materiales que sean de bajo costo, que presentan alternativas sostenibles, que sean amigables con el ambiente, que cumplan estos criterios de la química verde, de la economía circular, la idea de valorizar residuos, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros hemos querido trabajar con residuos como absorbentes, como bioabsorbentes, que se los llama. Aproximadamente 170 millones de toneladas de biomasa se generan al año en el mundo. Y el desafío es, pues, convertirlos en materias primas que tengan valor, perdón. En materias primas que sean útiles, ¿sí? En nuestro caso, queremos demostrar que los bioabsorbentes, que los residuos pueden trabajar como bioabsorbentes, ¿sí? que tienen capacidades absorbentes, y ese es nuestro desafío. La idea siempre es esto del ganar-ganar, del win-win, como se dice, ¿no es cierto? De tener una ganancia en la parte económica y en la parte ambiental. La idea es que al utilizar estos residuos y poder darlos una utilidad, vamos a dar un valor a estos residuos. Muchos de estos residuos son utilizados para preparar carbones activos, pero para preparar carbones activos debemos utilizar energía o combustibles que permitan primero convertirlos en carbones y luego usar productos químicos para activarlos. Al nosotros utilizar los residuos vegetales sin estos tratamientos previos, sin convertirlos en carbón, estaríamos también aportando al cuidado del ambiente. Entonces, esta relación de ganar-ganar, de poder darles un valor al residuo, ¿cierto? Y también de poder contribuir al cuidado del ambiente. Esa ha sido la idea de nuestro grupo de investigación al tratar de usar estos residuos como bioabsorbentes. Como bien dijo María Eulalia, muchas investigaciones se han realizado ya en el tema de los contaminantes emergentes y de la posibilidad de removerlos. Y muchas investigaciones también se han realizado utilizando residuos vegetales, no tanto para el uso de fármacos por ahora, sino para otro tipo de contaminantes, como por ejemplo colorantes o metales pesados. Pero todavía falta dar un paso más, un paso adelante que permita que realmente estos residuos puedan ser utilizados como absorbentes ya en procesos reales o a nivel industrial. Entonces, nuestro trabajo se ha centrado en dar un poco ese paso que falta para poder llevar estos residuos a esa escala real. Nuestro trabajo se ha centrado, en primer lugar, en demostrar la capacidad de absorción de varios residuos. Hemos tenido ya con esto algunas publicaciones y hemos demostrado, como podemos ver en la gráfica, ¿sí?, que tenemos porcentajes de eliminación bastante importantes con algunos residuos. Hemos llegado a eliminar alrededor del 50, del 60, hasta el 80% de ciertos fármacos utilizando bagazo, el suro del maíz, el residuo del maíz, la cascarilla de arroz, para fármacos como el sulfametoxazol, ciprofloxacina, diclofenaco, paracetamol. Entonces, estamos demostrando ya que estos son capaces o tienen capacidades absorbentes. También nos hemos centrado en comparar nuestros resultados con el carbón activo. Como había dicho, el carbón activo es el principal material absorbente y hemos comparado los resultados con el carbón activo. Como vemos en la gráfica, fármacos como el sulfametoxazol y la ciprofloxacina y el diclofenaco se logra la misma porcentaje de remoción utilizando carbón activo y bagazo, como en este caso. Por supuesto que necesitamos mucho más bagazo que carbón activo. Estamos hablando de 10 veces más la cantidad de carbón que de bagazo para remover el mismo porcentaje de ciprofloxacina, por ejemplo. Pero, de todas maneras, hemos logrado remover cantidades importantes, porcentajes importantes con los residuos. Y a pesar de las mayores cantidades que se requieren, pues creemos que no es un inconveniente, porque la cantidad de residuos que se genera nos permiten usar mayores cantidades también.
También nos hemos centrado en el estudio de matrices reales, es decir, el estudio con la agua que sale de las plantas de tratamiento. Específicamente hemos tratado con el agua de la salida de la planta de Ucubamba y hemos visto que a pesar de estar ya en matrices reales, en aguas reales, los fármacos todavía se absorben, a pesar de que con aguas reales tenemos mucha interferencia de otros contaminantes, pero todavía los fármacos se siguen removiendo. Es verdad que con cantidades menores a lo que normalmente se retienen en aguas de laboratorio, pero son capaces todavía de absorberse. Otro punto importante es la absorción competitiva, mezcla de fármacos. Hemos probado también mezcla de varios fármacos. Sabemos que en las aguas residuales o en las aguas naturales no vamos a tener un solo fármaco, sino varios fármacos. Y también hemos tenido resultados importantes en demostrar de que sí, los fármacos pueden ser absorbidos también cuando están en mezcla de ellos. Hemos estudiado mucho el proceso en columnas, porque sabemos que esta es la forma en la que la absorción se usa en procesos ya reales. Y en sistemas de tratamiento reales, la técnica más usada, es columnas de lecho fijo. Y hemos tenido un trabajo bastante importante en columnas y también hemos demostrado que los materiales absorbentes residuales como el bagazo, el suro del maíz, se comportan bastante bien en el proceso en columnas y son capaces todavía de eliminar los fármacos del agua. Y finalmente, estamos ahora en el proceso de modelado y escalado del proceso, es decir, de pasar de la escala de laboratorio a una escala real, a una planta piloto, que nos permita precisamente lo que había dicho al inicio, poder pasar de esa escala de laboratorio a una escala real que permita llevar estos residuos ya a poder ser usados, ¿sí? Que es el paso que nosotros queremos dar, como había dicho. Bueno, estos son los resultados que hemos tenido hasta ahora y lógicamente tenemos muchos nuevos retos que plantearnos. El primero es seguir con los estudios de la planta piloto. Estamos iniciando los estudios y tenemos que continuar y afianzarnos más en el trabajo con la planta piloto. También es importante un análisis económico del proceso para demostrar que realmente los residuos son más baratos o son más económicos que utilizar otros materiales absorbentes como el carbón, y también cuánto sería el valor que podemos nosotros asignarle, cuál es la valorización que podemos darle a estos residuos. Y lógicamente tendríamos que ampliar nuestro estudio a utilizar otros residuos y estudio con otros fármacos. En este momento tenemos aproximadamente 5 fármacos en estudio y lógicamente queremos ampliar a más fármacos. No, gracias por su atención. Muchas gracias, María Vanegas, María Peñafiel, por su clara explicación sobre los contaminantes emergentes. Muchas gracias. Damos paso ahora al investigador Paul Vanegas, quien nos acompaña ahora con una muy interesante exposición. Buenas tardes, compañeros. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación a la Dirección de Investigación y, por supuesto, a Galito Carrillo por la energía y por el entusiasmo que le pone a estos cafés científicos. Yo quisiera hablar el día de hoy de la economía circular y el manejo de materiales sostenibles dentro un poco del contexto de la pandemia. ¿Me confirma si la presentación está funcionando bien? Perfecto. Este es nuestro planeta, ¿sí? El planeta Tierra, un planeta en el cual vivimos y un planeta que tiene límites. Yo el día de hoy quisiera hablar de 2 límites que tiene nuestro planeta. El primero es el límite de la cantidad de recursos que tenemos. Este concepto de límite es un concepto relativamente nuevo. Antes pensábamos que los recursos eran infinitos. Sin embargo, estudios recientes han notado que tenemos ciertos límites en los recursos, por supuesto. En la gráfica que estoy presentando aquí tenemos que, por ejemplo, el petróleo, si seguimos los patrones de consumo actual, llegaría hasta el año 2045 más o menos, y luego de eso tendríamos algunas dificultades. Lo mismo ocurre para otros recursos naturales como metales, en este caso como el indio, como los metales raros, el zinc, la plata, el oro. Entonces, el primer
limitante que tenemos dentro de nuestro planeta es justamente la cantidad de recursos. El siguiente limitante es la cantidad de emisiones, la cantidad de contaminación que puede absorber y que puede regenerar nuestro planeta. Aquí estoy presentando cuáles son los principales grupos que generan emisiones de CO2 en nuestro planeta actualmente. Ustedes pueden ver, tenemos 3 grandes grupos en la gráfica que está a la izquierda: transporte el 27%, edificaciones el 31% y la industria el 35%. Sé que los compañeros van a hablar de otros de estos elementos de emisiones de CO2, de estos gases de efecto invernadero. Yo me voy a centrar un poquito en la industria. Ese 35% generado por la industria se puede dividir en la generación y la producción de materiales, ¿sí? ¿Qué materiales ocupan gran parte de esta contaminación? El acero, por ejemplo, en un 25%, el cemento en un 19%, y tenemos 3 materiales más que son de los que más emisiones producen: plásticos, papel y aluminio, ¿sí? Es decir, estos recursos limitados que tenemos generan también emisiones durante la extracción. Vemos que los materiales contribuyen significativamente. La cantidad de materiales que requerimos de nuestro planeta está constantemente aumentando. Se dice que para el 2060 va a duplicarse de los patrones que tenemos ahora de requerimiento de materiales, y la cantidad de emisiones, como ustedes saben, el IPCC nos dicen que para el 2050 debemos reducir a la mitad. Si bien la industria contribuye con 35%, es uno de los elementos en los demás tenemos oportunidades para mejorar la cantidad de emisiones. En transporte y en edificaciones, que también son componentes importantes, se han hecho ya grandes esfuerzos para optimizar la cantidad de emisiones que están enviándose hacia el ambiente de esos gases de efecto invernadero. Frente a esto, por ejemplo, el acero, que es uno de los que más contamina y es uno de los recursos también limitados que tenemos dentro del planeta, se utilizan para diversas aplicaciones que nos permiten llevar el tipo de vida moderna que tenemos. 42% de este acero, por ejemplo, se utiliza para las construcciones, y tenemos una cantidad significativa también del 14% para infraestructura. Es decir, este elemento que contamina o que da gases de efecto invernadero al planeta tiene un principal uso en edificaciones, en edificios, ¿sí? Bueno, también podemos ver que para la construcción de vehículos, por ejemplo, hay un 9%. Según las estimaciones, el uso de metales hasta el 2060 se va a triplicar. Es decir, estos recursos limitados los seguimos usando grandemente, son limitados, además contaminamos o tenemos procesos de contaminación cuando los extraemos. Frente a esto, la economía circular trata de repensar estos límites del planeta para poder llegar a optimizar el uso de los materiales que tenemos limitados en nuestro planeta. Hay 3 grandes ejes de la economía circular: primero, el uso y la producción inteligente; segundo, la prolongación de la vida útil; y tercero, la aplicación útil de los materiales. Aquí hay 10 eres, han ido aumentando esto de acuerdo a cómo el concepto mismo de economía circular ha ido también evolucionando. Nosotros en nuestro país nos centramos en estos 2 grandes círculos rojos principalmente, en reciclar y recuperar. Sin embargo, muchas de las veces el mayor impacto no está en estos 2 círculos, sino está en otras de las partes. Por ejemplo, en el repensar, en el rediseñar los productos y los servicios que estamos utilizando. ¿Cómo hacer eso en nuestro contexto? Es algo interesante. Voy a dar un ejemplo nada más. Aquí hay 2 edificios. Esos edificios fueron construidos para los Juegos Olímpicos en Inglaterra en el 2012. Ambos están en el mismo parque, en el Parque Olímpico. El edificio de la izquierda es un velódromo y el de la derecha es el centro acuático que se generaron. Ambos cubren más o menos de la misma área y son edificios muy similares. Sin embargo, cuando se diseñó el primer edificio, el de la izquierda, se contempló que querían hacer una cubierta que minimice el uso de acero, justamente de este elemento que es limitado y que ustedes vieron que contribuye grandemente a la generación de gas de efecto invernadero. ¿Qué se obtuvo con este diseño inicial, con esta limitación inicial de diseño? 27% menos de acero utilizado aquí que en un edificio estándar similar. El edificio de la derecha, sin embargo, no tuvo especificaciones de diseño contemplado la optimización del uso de materiales. Simplemente querían que la forma sea una forma atractiva y que sea un edificio icónico dentro del Parque Olímpico. Resultado, la cubierta de este edificio, muy similar al anterior, pesa 5 veces más, también construido de acero. Es decir, no solamente reciclar y utilizar, es diseñar estos productos adecuadamente para que sean eficientes en el uso de materiales. Aquí viene también un concepto interesante, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que cuando hablamos de economía circular, no estamos pensando solamente en el fin de vida, en este reciclar
en tal vez utilizar energía que está en los materiales, sino en todo el ciclo, desde el diseño, la construcción, la vida útil, el transporte y también el fin de vida. Aquí hay un análisis hecho para Suiza, en este caso, de cuál es el mejor envase para contener 1 litro de un líquido. Aunque ustedes no lo crean, esto es bueno, claro, para datos suizos, la mejor solución es esta funda en un inicio y como segunda opción es una botella de plástico, en este caso PET, frente a la botella de vidrio, que podría ser intuitivamente la mejor opción, ¿no? Porque sabemos que es más fácil de reutilizar. Sin embargo, al analizar los diferentes elementos de su ciclo de vida, vemos que el peso de esta botella y la fragilidad hacen que durante el transporte se requiera mucha más energía y analizando todo el ciclo de vida no es la mejor opción. El mensaje aquí es entonces tenemos que tomar todo el ciclo de vida para eso. Es una investigación publicada recientemente por una profesora del ETH Zurich que estuvo haciendo una estancia de investigación en nuestro grupo en la Universidad de Cuenca. Frente a esto, ¿cuál es la realidad en el Ecuador? En el Ecuador las cosas son un poco diferentes. Se generan 4.5 megatoneladas de residuos al año. De estos, el 75% son orgánicos. El 25% restante sería potencialmente reciclable. De estos, en el Cantón Cuenca, por ejemplo, solamente de este 25%, el 16% se recicla, es decir, 5.3% del total. Y esto gracias a los recicladores de base, al sector informal. Es decir, en nuestro país, los componentes sociales toman protagonismo, porque ellos son, estos recicladores informales son los que están al momento contribuyendo con el reciclaje. De estos, en el país hay 20.000 recicladores. La pandemia del COVID, el 40% de los residuos domiciliarios ha aumentado en un 40%. Y los recicladores no están trabajando durante la pandemia por justamente las limitaciones por la crisis sanitaria. Aquí, por ejemplo, hay algunos aspectos interesantes que pudiéramos llegar a analizar. ¿Qué se recicla? Principalmente chatarra, plástico duro, vidrio, metales, etc. Lo que necesitamos en nuestro país es más información, saber qué pasa con estos residuos. Aquí presento un gráfico nada más de una de las investigaciones de un par de colegas de nuestro grupo de investigación, en donde para teléfonos celulares se hace un diagrama Sankey, donde hace un material flow analysis, de qué es lo que pasa con los teléfonos celulares. Vemos, por ejemplo, que la mayor parte siguen almacenados en nuestros hogares. Estos elementos valiosos, limitados, oro, plata, paladio, que están en los circuitos electrónicos de los teléfonos, siguen en nuestra casa. ¿Cómo acceder ahí? Por ejemplo, es un reto. Este tipo de información es la que no tenemos al momento para tomar decisiones. 75% de los residuos en nuestro país son orgánicos. ¿Qué pasa con esto? Frente a esta gran cantidad de residuos orgánicos, tenemos 60 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria en la región y se desperdician 78 en el transporte y la logística. La economía circular aquí entonces lo que trata es de evitar estos residuos y de reutilizarlos. En donde, aquí en la parte derecha de la diapositiva pueden ver la jerarquía. Primero reducción en la fuente y luego tratando de que estos alimentos sirvan para personas, luego para animales y solamente al último que se disponga en un relleno sanitario y de pronto se genere energía como es lo que pasa en nuestro relleno sanitario aquí en la ciudad de Cuenca. Esto nos da ideas de las estrategias. Justo este es parte de un proyecto que estamos planteando ahora con nuestro grupo de investigación sobre cómo aplicar economía circular a la seguridad alimentaria. Aquí, para terminar, tengo algunos retos investigativos que nos hemos planteado a nivel de post-its de ideas, de lluvia de ideas, para la investigación en temas ambientales sobre la gestión sostenible de materiales. Todo esto gira básicamente entre algunos elementos: la información, caracterización, poder llegar a medir sus impactos sociales, no solamente ambientales, que tiene la gestión de materiales, cómo visibilizar esta investigación, que muchas veces es en donde fallamos los investigadores, cómo hacerlo interdisciplinario, no podemos resolver estos problemas desde una sola área de conocimiento, y también fomentar que las decisiones políticas, las leyes, sean fundamentadas en ciencia. Eso nada más, muchas gracias por la atención, y espero, bueno, sobre estos retos poder seguir conversando con las preguntas. Muchas gracias, Paul, por tu intervención muy explícita y muy clara. Damos la bienvenida a la doctora María Augusta Hermida, que nos hablará justamente de los retos en sustentabilidad de las ciudades. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor compartir espacio con investigadores de tan buen nivel. En realidad yo he preparado una intervención que quizá va un poquito más allá de lo técnico y está relacionada con el tema de la sostenibilidad urbana.
Para empezar, yo quería hacer una brevísima reflexión sobre la época desconcertante que estamos viviendo. De hecho, esta es una pandemia planetaria, no la primera epidemia a nivel del mundo, pero sí, de hecho, la primera pandemia global que nos está dejando como secuela una crisis global, económica, política, social. Vemos con más claridad que nunca cómo esta actividad humana de esta nueva era que llamamos antropoceno adquiere estas dimensiones planetarias, cómo las actividades culturales, las decisiones humanas en realidad influyen quizá más que las fuerzas naturales. La pandemia entonces nos ha empujado al futuro y nos ha obligado a reconocer los grandes desafíos que de algún modo estaban olvidados o subestimados. No podemos tampoco aspirar a volver a una normalidad, pues no se puede superar una catástrofe con la misma lógica de la que la generó. Sabemos que el origen del problema es el conflicto socioeconómico, acumulación de capital y en el consumo de esta hora. Este meme que circula en las redes sociales nos habla obviamente de que estamos en esta época desconcertante con la COVID, crisis económica y enseguida, con la pandemia, de hecho las ciudades se volvieron protagonistas. Y para aquellos que estudiamos la ciudad ha sido un momento sumamente interesante porque ha sido el lugar en donde se produce el contagio. Nos han pedido, por ejemplo, quedarse en casa, pero ¿en qué casa? Si millones de ecuatorianos no tienen casa, otros están localizados en asentamientos precarios e irregulares, con hacinamiento, con pobreza, con violencia de género. Para muchos, quedarse en la casa es mucho más peligroso que el contagio posible en el espacio público. Por otro lado, también se ha estigmatizado el espacio público, se lo ha vaciado, se ha criminalizado su uso. El aislamiento social rompió las relaciones que habitualmente se dan en este espacio, como es el trabajo, la interacción, la vida, la protesta, el conflicto. Bueno, entonces, ¿qué viene a futuro? En primer lugar, sabemos que las ciudades son sistemas complejos con patrones y propiedades emergentes que surgen de las interacciones entre las personas y el entorno que habitan. Y aunque las ciudades son nuestro mejor invento y desafío, también son las mayores consumidoras de energía. Ya antes Paul me antecedió en la palabra. De hecho, las ciudades consumen más del 70% de los recursos del planeta y representan un altísimo porcentaje de las emisiones de carbono. La sostenibilidad, por su lado, es un paradigma en construcción que busca, de hecho, asegurar la calidad de vida para las generaciones actuales y las generaciones futuras a través de este balance sinérgico entre economía, equidad social, ambiente y cultura. Pero de hecho la sostenibilidad es un concepto en construcción que debe ser contextualizado en las realidades locales y que evoluciona a través de un proceso social. En definitiva, no sabemos con exactitud, no sabemos de antemano lo que es la sostenibilidad y por lo tanto estamos obligados a pensarla y a definirla colectivamente. Con la COVID, nos enfrentamos a una oportunidad de redefinir los principios del urbanismo, la ciudad, el espacio público, la casa y más. Para empezar, creo que algo que es evidente es que necesitamos complejizar el análisis. Necesitamos integrar diversidad de realidades, condiciones y posiciones sociales de mujeres y de hombres, ¿no? El desafío, por tanto, es ser mucho más imaginativos para explorar visiones de futuros mundos posibles, de ciudades sostenibles, de viviendas habitables. Vamos, de hecho, a repensar lo que habitualmente se considera normal o estándar. Respecto a la casa, ¿qué? Para empezar, la casa debe dejar de ser ese espacio homogéneo para una familia tipo que jamás ha existido. Necesitamos reflexionar sobre cómo queremos y cómo debemos vivir, recuperar esa casa productiva, esa casa artesanal en donde vivíamos antes y esa casa colectiva que nos permitía vivir con la familia ampliada, con la comunidad, con los amigos, tener el huerto urbano, los animales domésticos, trabajar en minga, compartir el cuidado de los hijos, cocinar como una actividad profesional reconocida y compartida, tener espacios para el teletrabajo, talleres, espacios de ocio, deporte. Esa es la idea de la nueva casa del siglo XXI. Para esto, obviamente, también necesitaríamos repensar la división del suelo y los sistemas de propiedad. La propiedad privada, que ahora es la que prima como lo normal, no es la única manera de acceder a una casa, de acceder a un espacio habitable. Respecto a los sistemas energéticos de la vivienda y de la ciudad, también tenemos que cambiar los paradigmas.
En primer lugar, cambiar el paradigma del agua. El agua no es un recurso renovable, por lo que necesitamos cambiar esta mirada y empezar a implementar sistemas de purificación de aguas servidas a nivel de la casa, a nivel del barrio, a través de sistemas basados en la naturaleza. La energía eléctrica también tiene que ser repensada, tiene que ser autoproducida, al menos parcialmente en una primera etapa, porque estas instalaciones centralizadas y lejanas realmente no nos permiten tener control sobre la energía que consumimos y producimos. El Internet, por otro lado, tiene que empezar a considerarse un derecho humano más. Hemos visto que gran cantidad de personas en nuestro país, hemos visto cómo esta brecha tecnológica nos ha dividido. A nivel de nuestra misma universidad hay un altísimo porcentaje de estudiantes que no tienen acceso al Internet. Por lo tanto, necesitamos entender al Internet como un derecho humano, sin el cual no se puede comunicar, no se puede tener trabajo y tampoco educación virtual. Ahora, necesitamos empezar a dejar de ver a la casa como un objeto aislado. Hasta ahora la vemos así, mi casa. Ahora tenemos que empezar a hablar de barrios. Con mucho agrado hemos visto, por ejemplo, cómo en Argentina no te han pedido quédate en casa, sino te han pedido quédate en el barrio. Porque el barrio es esa unidad básica de resiliencia en donde a una distancia caminable podemos vivir bien. No más barrios monofuncionales, cerrados, aislados, con sus propias mallas viales, alejados, con viviendas pequeñas, nada flexibles, en fin. Necesitamos, pues, valorar mucho más y promover los espacios colectivos, más allá de que sean estos públicos o privados, ¿no? La casa y el barrio deben permitirnos a la gente compartir la gestión, compartir la acción, corresponsabilizándonos de la calle y de la ciudad. Eso hemos ido perdiendo conforme ha avanzado este siglo, ¿no? Y del espacio público, ¿qué? El espacio público, como sabemos, es ese espacio de encuentro, de expresión, de relación con el otro. Si hay escasez de espacio público es porque el auto privado está ocupando la mayor parte de ese espacio público. Las calles son espacio público y están ocupadas, en el caso de Cuenca, por un 30% de usuarios, porque el 70% todavía usa transporte público o camina. Para empezar, entonces, hay que darle más espacio al ciudadano y menos espacio al auto, y más con las medidas de bioseguridad que ahora se nos exigen. Nos piden estar a 2 metros de distancia, pero ¿cómo podemos mantenernos a 2 metros de distancia si la vereda reglamentaria mide solo 1,20? Entonces tenemos que reconocer que ese espacio público está en disputa y necesitamos, por tanto, fortalecer lo público, entender la diversidad de necesidades de las personas en ese espacio público, necesidades de trabajo, de vida, de relaciones, ¿no? Respecto al espacio público también necesitamos reforzar esta vida pública, incrementar la calidad del espacio público, de modo que la gente pueda quedarse más tiempo en él y obviamente respetar todas estas medidas de bioseguridad. Además, tenemos que repensar el espacio público desde una perspectiva de género. Este es un gran reto que tienen todos los gobiernos locales y también los nacionales. Tenemos además que impulsar la implementación de infraestructura verde en diversas escalas, desde los parques de bolsillo, en lotes vacíos en los distintos barrios, hasta los parques de barrio y por supuesto los parques metropolitanos, hasta las quebradas y los ríos, ¿no? Todo esto que es parte de esta infraestructura verde de las ciudades tiene que ser potenciado. Por otro lado, también la movilidad sostenible debe ser la protagonista. Es momento de dar la vuelta a la pirámide y ponerle al peatón como el protagonista de la movilidad. ¿Y de la gente qué? Sabemos que lo que es fundamental son las relaciones de las personas, esas personas que están atrás de esas estructuras físicas construidas, atrás de esas casas, de ese espacio público de la ciudad. Tenemos que fortalecer ese tejido social, conociendo las necesidades reales de nuestra población, cuáles son esas unidades familiares, cuáles son sus redes, cuáles son sus perfiles, sus tiempos, sus necesidades. Para esto será entonces indispensable incorporar a todas las personas en los procesos de diseño y toma de decisiones a nivel de ciudad y de sostenibilidad. Y respecto a la política pública, tenemos que ser conscientes que no podemos dar soluciones homogéneas frente a situaciones heterogéneas. Una política pública homogénea como el quédate en casa ha demostrado que no es positiva y que nos ha pasado una factura muy grande, hemos pagado con muertos, ¿no? Las políticas públicas suelen adolecer de ceguera, de clase, de género, tanto en lo político institucional como en lo social, económico, territorial y espacial.
Tenemos que estar claros entonces que las políticas públicas de vivienda, de barrio, de territorio, de ciudad, de espacio público, tienen que ser coproducidas con una visión de equidad y deben enfocarse a las necesidades reales de la población vulnerable. Ahora más que nunca hemos visto la necesidad de que el Estado se fortalezca y que sobre todo el Estado vele por lo público. El Estado es el que tiene que proteger a las mayorías que más lo necesitan. Lo privado tiene sus propias lógicas y es lo público lo que protege a las personas. Y solamente como una reflexión final, decirles que como objetivo, nuestro objetivo como humanidad debería ser vivir bien, pero sin exceder los límites ecológicos de nuestro planeta, y para esto necesitamos una transición hacia otro sistema de producción y consumo. Si seguimos en el mismo sistema va a ser imposible alcanzar la sostenibilidad. Estamos pues obligados a generar propuestas y estas son urgentes y estas propuestas tienen que ir a la raíz de los problemas. Necesitamos un plan de acción que garantice las condiciones básicas de existencia para todos y estrategias de emergencia que guíen esta transformación ecosocial. Solo una activación consciente del tejido social solidario será posible, con esto será posible superar estas alternativas autoritarias que ya vemos que aparecen alrededor del planeta y también a nivel nacional, ¿no? Y esto nos permitirá dar lugar a una nueva sociedad que garantice el bien común y la defensa de una vida justa, solidaria, segura para todas las personas y para todas las especies. Mil gracias. Muchas gracias, María Augusta, por ese llamado a la conciencia en el aspecto de la habitación y en los pueblos, las comunidades que necesitan justamente tener conciencia sobre eso. Muchas gracias. Damos la bienvenida a nuestro último ponente, el doctor Andrés Martínez. Bienvenido, Andrés. Muy buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar, un agradecimiento especial a la DIUC y por supuesto a ti, Galo. Es un placer compartir panel con tan distinguidos colegas, investigadores y amigos. Sin embargo, creo que es necesario iniciar con una reflexión precisamente que este ciclo de conferencias y de manera particular este café se encuentra dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Y creo que eso nos tiene que permitir reflexionar de que en algún momento la comunidad internacional vio la necesidad de preocuparse de este particular, porque entre otras cosas se notó claramente que hacía falta ver que existían muchos retos y sobre todo que no estábamos aquí simplemente para aprovecharnos de la naturaleza, sino que teníamos que realizar un desarrollo que de una u otra manera debería ser sostenible. Por obvias razones, lo que estamos viviendo a la fecha y que se relaciona sobre todo con nuestro periodo post-pandemia, si ustedes quieren, va a permitirnos reflexionar por lo menos en tres grandes momentos que me voy a permitir utilizar mi tiempo. El primero, que se refiere a unos aspectos institucionales de fusión que estamos viviendo a la fecha en el Ecuador. Un segundo, de una u otra manera, que hace alusión al título de mi ponencia, que obviamente se refería a desregular, es decir, cambiar una regulación con el propósito de que en teoría cambien las cosas, pero que al final no va a cambiar nada. Ya les voy a explicar por qué. Y el tercer momento, por qué una idea post-pandemia desde el punto de vista ambiental va a traer unas consecuencias no necesariamente interesantes desde el punto de vista de las salidas desde la perspectiva económica. Y como ustedes están viendo en esa imagen, algo relacionado con la explotación de los recursos naturales no renovables. Por ahí van las imágenes y va la discusión y sobre todo quiero que este pequeño discurso sea provocativo. La primera parte hace relación a un tema sobre el nuevo Ministerio del Ambiente y el Agua. Hay una pregunta dentro de ciencia política y de gestión institucional que siempre se hace y se dice, si tú quieres conocer a tu gobierno, pregúntate y mira qué tipo de ministerios tiene. Y la respuesta es clara por obvias razones. Si durante décadas tuvimos un Ministerio del Ambiente y después durante los últimos 12 años hemos tenido una Secretaría del Agua y buscamos sobre texto de
obviamente, procesos de optimización, de eficiencia, unirlos y fusionarlos en uno solo, la respuesta es clara, ¿sí? La respuesta es clara ¿de qué? De que después de 24 años de creación del MAE, vamos a tener a la fecha, desde el 1 de junio, un solo ministerio. Me dirán, pero al final del día eso no es un problema. Pues sí es un problema porque al final del día cada una de estas instituciones, tanto desde el punto de vista de regulación ambiental y protección del medio ambiente, por su parte desde la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, estas dos instituciones tenían una serie de competencias que por obvias razones no van a desaparecer, pero se concentran en uno solo, que de pronto no va a tener la capacidad operativa para dar respuesta a todas estas demandas. Y sobre todo, uno de los temas que nos debe llamar poderosamente la atención es que siempre hablamos de reducción de tiempos. Desde la carga burocrática, enhorabuena que así suceda. Sin embargo, esperemos que no sea precisamente esta fusión sobre pretexto de que la Secretaría del Agua, entre comillas, era la piedra en el zapato para la autorización, por ejemplo, de explotación de recursos naturales. Y lo segundo, de manera particular, que a mí me preocupa sobre todo desde una perspectiva técnica, tanto de la gestión de recursos hídricos, así también como desde la perspectiva de la gestión pública, es el cambio de la administración basada en las demarcaciones hidrográficas, que fue una consecución bastante importante. Las cuencas hidrográficas no están preguntando al ser humano cómo quiere administrarlas. Están ahí presentes, su orografía es de esa manera y obviamente nosotros nos terminamos acoplando a ellas en base a una administración. Ahora se cambia una perspectiva zonal basada precisamente en un tema antrópico, lo cual no necesariamente va a tener unas buenas consecuencias. Lo segundo, desregular para que nada cambie, porque tuvimos un gran avance de manera particular, por ejemplo, en el tema de las bolsas plásticas que ustedes ven a la izquierda. Sin embargo, este impuesto que se comenzó a cobrar desde el 9 de mayo, que muchos de ustedes lo deben estar pagando de 0,04 centavos de dólar por cada bolsa plástica, sí, buscaba un desincentivo y la idea era sobre todo tratar de evitar la generación de residuos. ¿Qué pasa por el otro lado? Tenemos una crisis, tenemos una pandemia y uno de los papers más nuevos, se va a publicar en julio de 2020, sin embargo está ya en libre acceso, lo pueden acceder, es qué pasa de manera particular con esta huella, de manera particular en el tema de residuos plásticos. Sobre pretexto muchas veces de una falsa seguridad, de una falsa seguridad de higiene frente a la pandemia, por ejemplo, hay una gran utilización de guantes y también en el tema de residuos plásticos se ve una particularidad con una utilización desmedida en los mismos. ¿Y qué va a pasar de manera particular en el caso ecuatoriano? En el caso ecuatoriano nosotros se nos presenta una situación no tan agradable. ¿Y por qué les digo no tan agradable? Porque en la parte inferior verán cómo cayó el precio del petróleo. Un país petrolero como el Ecuador, ¿cuál es la alternativa que nos plantea el gobierno nacional? La explotación de recursos naturales no renovables. De manera particular, las concesiones mineras. Concesiones mineras que ustedes pueden verle en color rojo, las áreas concesionadas versus las áreas verdes, que son las áreas protegidas en el Ecuador, que suman un aproximado del 19%. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final del día se viene una explotación desde los recursos naturales no renovables con el propósito de generar recursos. Y por último, en las leyes humanitarias se coló alguna regulación precisamente con el propósito de generar vuelos internacionales al Parque Nacional Galápagos. Situación que llama poderosamente la atención, no tenía nada que ver dentro de la normativa, sin embargo, precisamente sobre pretexto de la pandemia, se comienza a liberalizar y a desregularizar una serie de situaciones que teníamos, si ustedes quieren, una vara bastante alta. ¿Cuál sería más o menos la propuesta que yo sostengo en este sentido? La propuesta al final del día no sería otra, sino tratar sobre todo de dar respuestas de un futuro sostenible con un nuevo acuerdo con la naturaleza. Un nuevo acuerdo con la naturaleza que permita sobre todo una reactivación que sí esté de acuerdo a la protección ambiental, que se hable más de una economía del bienestar más que del crecimiento, que las soluciones y sobre todo las propuestas que se tomen para la reactivación económica tengan también bases científicas de respecto con el medio ambiente, que se tome en cuenta esta industria relacionada con el cambio climático. Se dice que se producen más nuevos empleos, por ejemplo, acoplando nuevas tecnologías,
energías renovables, etcétera, que con la tecnología vigente y estos nuevos modelos de negocios, revisando el rol del Estado en la gobernanza y sobre todo poniendo a la tecnología en beneficio del medio ambiente. Yo creo que la situación no es nada alentadora, al contrario, se busca una desregularización sobre pretexto de generar avances en materia económica y tenemos que estar muy alerta con lo que sucederá en los próximos meses y en el próximo año respectivamente, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias, esa es mi presentación que les quería compartir como unas breves ideas para esta discusión. Muchísimas gracias, Andrés, por esta brillante exposición, al igual que la de todos los ponentes aquí presentes. Bien, como todos ustedes saben, el objetivo también de este café científico, además de tomarnos un cafecito y disfrutar de las buenas experiencias investigativas de nuestros colegas, es también generar un debate. Y precisamente con la Dirección de Investigaciones hemos generado unas 3 preguntas claves que vamos a lanzarlas a nuestros ponentes. Si bien algunos desearán responderlas o todos querrán responderlas, pues eso es algo que dependerá de la experticia y del campo de conocimiento de cada uno de ellos. Pues bien, la primera pregunta que tenemos para nuestros ponentes es: ¿cuál creen que deberían ser los mecanismos de regulación y prevención de la contaminación post-pandemia? Quisiera pedir que intervengan, pues, aquellos colegas en el mismo orden, en la misma secuencia que han expuesto sus ponencias. Gracias. Sí, buenas tardes, Galo. Bueno, con respecto a tu pregunta sobre estos mecanismos de regulación, yo creo que, bueno, al momento, hablándote de la parte del sector energético en el país, y hay algunas ciertas regulaciones eléctricas, digamos, que tratan de incentivar el uso de fuentes renovables, específicamente fotovoltaico, a que tú puedas también generar en tu casa directamente tu consumo, ¿no? Tú puedes vender o hacer un neteo entre la energía que tú consumes en tu casa con la que la empresa eléctrica te da. Es prácticamente nueva esa regulación, es verdad, nos facilita mucho, pero sí sería necesario que el mismo ente que regula, en este caso las distribuidoras, también vayan ganando esa experiencia en cómo manejar esos procesos. Porque al ser algo nuevo, claro, tiene que haber un mayor conocimiento a nivel institucional con el cual se pueda ofrecer ese servicio, digamos, a la persona que quiera, ¿no? Tú o yo directamente podría solicitar eso. Entonces, por ahí yo creo que hay ese tipo de situaciones que es necesario ampliar a nivel de país. Tenemos una ley orgánica de la eficiencia energética también, la cual es necesaria que ya se ponga en práctica. El momento está ahí, todavía no se ha implementado, tiene muchos aspectos como el tema del transporte, vehículo eléctrico, así también como el tema de la construcción, en la cual nosotros podríamos tener ciertos tipos de materiales que nos evitarían ese consumo excesivo de energía y más bien guardar esa energía, ¿no? Que una cosa es, tampoco la solución es consumir energías renovables, sino es aprender a usar la energía que tenemos. Ahí entra el concepto de eficiencia energética, que es muy, que debería ser incorporado nuevamente y de conocimiento de todos. ¿Un otro colega más que desee respondernos a nuestra inquietud? Buenas tardes nuevamente. Enfocado a lo que son estos contaminantes que les cuento que tienen una importancia actual, realmente, ¿qué se podría hacer después de esta post-pandemia, como decimos? Cabe recalcar que los nuevos contaminantes no tienen todavía una regulación, una normativa, una cantidad específica que pueda considerarse buena o mala para ver una calidad del agua. Entonces, se propondría que se continúe con la investigación justamente basándose en alguna normativa que bien tomamos como referencia a la europea. Es decir, ya la Comunidad Europea y la Agencia de Protección Medioambiental dan una lista de posibles contaminantes enfocados justamente para Latinoamérica. Entonces, tomar como partida esos contaminantes para comenzar su estudio, su detección,
poder realmente proponer formas de remoción y hacer una actualización en función de los posibles nuevos contaminantes justamente dados por la pandemia, enfocados a los fármacos utilizados para combatir la enfermedad y también agrandar el espectro a todos los productos de limpieza que se están utilizando que al final van a contaminar nuevamente aguas y suelos. Entonces, mi propuesta justamente sería continuar con esta línea de investigación nueva referente a lo que son contaminantes y realmente tener una regulación ya normativa por parte de autoridades una vez que se tengan normas y elementos para cuantificar y cuantificar esta presencia de contaminantes. Excelente, excelente. ¿Alguien más desea? Bueno, quería un poquito ahondar en lo que acaba de decir María Aurora en cuanto a los contaminantes emergentes. Varias investigaciones nos han demostrado que las plantas de tratamiento de aguas residuales que tenemos ahora no son capaces de remover los contaminantes emergentes. Y no son capaces porque no fueron diseñadas para eso. Realmente los contaminantes emergentes son de nueva preocupación y por lo tanto anteriormente no se necesitaba o no se veía la necesidad de eliminar estos contaminantes. Por eso las plantas de tratamiento que tenemos no son capaces de hacerlo. Cuando se diseña una planta de tratamiento, se lo hace usualmente para eliminar ciertas sustancias o ciertos componentes, es decir, lo que queremos tratar, lo que queremos eliminar. Y en la mayoría de los casos lo que se quiere eliminar son las sustancias que están reguladas, los que sabemos que causan ciertos problemas a la salud o al ambiente. Y como bien ha dicho también María Eulalia, estos contaminantes emergentes no están regulados. Y no están regulados también porque falta investigación. Y lo que ha dicho ella es que realmente necesitamos más investigación, en primer lugar, sobre la presencia de los contaminantes emergentes y también de cómo poder eliminarlos. Seguramente este evento de la pandemia ha aumentado o va a aumentar el consumo de fármacos, de medicamentos, de insumos de protección, de plásticos, y esto va a generar a su vez más contaminación. A lo mejor van a subir las cantidades o aumentar la cantidad de contaminantes emergentes de fármacos, se van a desarrollar nuevos fármacos, se van a desarrollar la vacuna para el virus, y todo esto yo creo que debe tener también una regulación. En el momento que vayamos desarrollando estos nuevos medicamentos, también creo que debería ser de una forma paralela o simultánea el estudio de cómo tratarlos adecuadamente, cómo eliminarlos del ambiente, cómo manejarlos adecuadamente, para que no, al final, no vayamos a tener que el remedio sea peor que la enfermedad, que vayamos a generar contaminación y una mayor contaminación porque no sabemos cuáles son los efectos ambientales que este tipo de contaminantes, como los emergentes o como los fármacos o como los nuevos fármacos que vamos a desarrollar, podrían estar generando a futuro en el medio. Entonces, creo que sí, la investigación sería uno de los mejores mecanismos para poder prevenir y controlar la contaminación. O sea, seguir en el proceso de investigación de estos contaminantes que vemos que posiblemente puedan causar impactos. Creo que es el momento, después de esta pandemia, de tomar decisiones y de estas decisiones de saber cómo estamos legislando, ¿no es cierto?, estos contaminantes, de saber lo que pueden provocar y también el momento de pensar que si lo estamos haciendo bien, que si estamos legislando apropiadamente y estamos con todas las herramientas posibles para evitar futuras contaminaciones. Muchas gracias, María Eulalia. Muchas gracias por la respuesta. ¿Algún otro colega que desee intervenir? Paul, por favor. Gracias, Galito. Sí, tal vez brevemente, ¿no? Yo voy a enfocarme en el tema del uso sostenible de los materiales. Voy a tomar solamente 2 puntos en honor al tiempo. Lo primero era un poco lo que comenté en la presentación, ¿no? Este ecodiseño, el diseñar los productos para que no se dañen rápidamente, esta obsolescencia programada, que mucho se habla, pero bueno, los ejemplos que yo daba eran de edificios. ¿Cómo podemos llegar entonces a incorporar este diseño sostenible dentro de la producción de los diferentes artefactos que utilizamos como sociedad? Y aquí una regulación que está pendiente en Ecuador desde hace algún tiempo es la responsabilidad extendida del productor,
En Europa se habla ya de la responsabilidad compartida del productor, en donde justamente los productores, los manufactureros de los diferentes artefactos que tenemos son los responsables no solamente de venderle, sino durante toda su vida de darnos una solución. Y cuando llegan al fin de vida, efectivamente también hacerse responsable de ello. Esto es algo que a nivel mundial se ha venido probando ya por algunos años y ha dado resultados. En el Ecuador esta ley está en proceso de desarrollo ya varios años. Se está intentando hacer ya una primera propuesta de ley para línea blanca en el país. Yo empujaría para que esto ya se dé y después con estas experiencias podamos mover este tipo de regulaciones a otros ámbitos. Esto por un lado, ¿no? En cómo poder llegar a que esos productos, desde la funda plástica, desde el automóvil, desde la casa, estén diseñados con estos criterios de sostenibilidad, haciendo que las personas que los fabrican se hagan responsables al final de la vida también. Lo segundo es el cambio de hábitos de consumo. Si se fijan, estoy hablando del inicio de los productos y no mucho del fin, ¿no? Porque gran parte de los problemas están en el inicio y no al final. Debemos cambiar los hábitos de consumo, debemos llegar a rechazar las cosas que no necesitamos. Aquí una de las estrategias interesantes podría ser esto que se ha probado también, que funciona, el cambio de un producto a un servicio, ¿no? Yo no necesito necesariamente ser el dueño de algo, sino necesito un servicio, no necesito un automóvil, sino necesito movilizarme, no necesito un foco, sino necesito una capacidad lumínica en mi sala. ¿Cómo puedo cambiar para que al tener un servicio, no un producto, podamos mermar ese acople que hay ahora entre subir el estándar de vida y la mayor cantidad del uso de los recursos planetarios de los materiales? Yo creo que esos dos elementos podrían ser interesantes, más aún luego, cuando tengamos que lidiar con mayor cantidad de residuos. Y por supuesto, en nuestro contexto local como país, deberíamos incluir en estos elementos a nuestro sector informal, porque en nuestros países el sector informal constituye gran parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos generar nuevas oportunidades con estos nuevos modelos de negocio, con estas responsabilidades extendidas, en donde los sectores más vulnerables de la sociedad sean incorporados? Muchas gracias. Gracias, Paul, muchas gracias. Bien, quizás tenemos, bueno, quizás al final podremos responder un poquito más de preguntas, ¿no?, que el público vaya generando. Al momento quisiera pedirles justamente que nos ayuden con una segunda pregunta que efectivamente ha dado la vuelta en la cabeza de los investigadores de la Dirección de Investigaciones de la Universidad de Cuenca, obviamente, y de muchos investigadores a nivel mundial. Como ustedes saben, la movilidad efectivamente está limitada y por eso nos preguntamos cuáles serían los retos para promover la interdisciplinaridad de la investigación ambiental en el futuro. Estaríamos muy agradecidos de que nuestros ponentes nos respondan esa pregunta. ¿Alguien, por favor? Bueno, yo podría abordar este tema. A ver, yo creo que todos los investigadores que estamos aquí ya hemos tenido experiencias de investigación interdisciplinar. Es decir, cuando nos enfrentamos a la complejidad de la ciencia del siglo XXI y a estas respuestas que se nos está exigiendo frente a todo el tema de la crisis climática y los problemas ambientales, vemos que las respuestas no pueden venir únicamente de una disciplina. Y en ese sentido es interesante pensar cómo hace 2000 y pico años toda la ciencia confluía en un solo punto, filosofía y física estaban juntas. Pero luego tuvimos que separar la ciencia justamente para especializarla y para volvernos mucho mejores en cada una de estas ramas. Y eso estuvo muy bien como humanidad, avanzamos muchísimo en cada una de las ramas. Pero ahora para el siglo XXI necesitamos hacer un esfuerzo de confluencia nuevamente. Entonces, el problema que enfrentamos es desde la misma estructuración de nuestras universidades. Sabemos que están estructuradas por disciplinas. Tenemos cada uno una disciplina y se vuelve sumamente difícil este diálogo interdisciplinar. A mí me gusta poner el ejemplo del agua. La interdisciplina no es solamente un trabajo multidisciplinar, es decir, que vengan dos personas de ciencias diferentes y que conversen. La interdisciplina es más bien como el agua, en donde viene el hidrógeno
que sería una de las disciplinas, y se une con el oxígeno, que sería otra disciplina, y al unirse forman el agua. Y solamente esa nueva sustancia, ese nuevo conocimiento es lo que da vida. Entonces me parece que las universidades tienen que plantearse esta investigación y este diálogo interdisciplinar de manera permanente y de manera fluida. ¿Por qué tenemos que esperar a estar ya investigadores seniors para empezar a hablar interdisciplinarmente? A mí me da la impresión que podríamos ya empezar desde el mismo pregrado. Y ese es un gran desafío no solo para la Universidad de Cuenca, para el sistema universitario en general. Yo he pensado, por ejemplo, que sería súper interesante plantearse que todos los viernes en la mañana toda la Universidad de Cuenca participa en proyectos de investigación-acción muy pequeñitos, muy puntuales, pero interdisciplinares. Entonces, de algún modo podríamos los médicos hablar con los arquitectos y hablar con los economistas para resolver un problema puntual de la sociedad. Y de ese modo arrancar con este diálogo interdisciplinar desde muy jóvenes. Y de ese modo, cuando lleguemos ya a la investigación un poco más profunda, tendremos más herramientas para poder dar respuesta a la complejidad del siglo. Muchas gracias, María Augusta, por su respuesta. ¿Algún otro colega que desee acompañarnos respondiendo esta pregunta? Bueno, estimado Galo y estimados colegas, creo que es necesario poderlo enfocar desde dos perspectivas. La primera, que tal vez ya se ha tocado y que obviamente es 100% solamente de la academia. Sobre todo, creo que hay un reto muy grande por parte de cada una de las disciplinas y líneas de investigación de tratar de abrir los espacios y no creer que cada tema es exclusivo solamente de un arte o ciencia determinada, sino que al contrario, que muchos podemos converger. Hay ejemplos clarísimos en ese sentido. No obstante, por ejemplo, creo que es fundamental también integrarlo, sobre todo, yo creo, estoy muy convencido, esto ya sucedió a inicios del siglo XX, sin embargo, todavía está vigente. Max Weber decía que el político tiene que ser un político científico, y el político científico tiene que tomar sus decisiones basadas en la ciencia. Y hay un discurso que regresa, y ojo, no estoy hablando de mucho tiempo, es un discurso que está muy presente y que lo lidera el expresidente Lagos de Chile y el expresidente Calderón de México y una decena de ministros del ambiente de alrededor de América Latina, que se llama Latinoamérica por un futuro sostenible. Y una de las perspectivas es precisamente esta, y dice que es necesario tener bases científicas para la toma de las decisiones de las políticas públicas. En consecuencia, lo lógico es tratarla de abordar desde cada una de las perspectivas. María Eulalia hace un momento hacía referencia a un tema que es fundamental y que decía, a lo mejor hay regulaciones, pero estamos regulando bien. Al final del día pensemos, por ejemplo, en normas como el Código Orgánico del Ambiente, su reglamento, el TULMAS, etcétera, ¿sí? Donde dan una serie de competencias a un montón de gobiernos autónomos descentralizados, son 221 en el caso de los municipales, pero preguntémonos también, ¿están preparados ellos? ¿Tienen la capacidad institucional? ¿Tienen los instrumentos técnicos? No solo hace falta regular, porque lastimosamente podría quedar la ley en letra muerta. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. ¿Algún otro colega que quisiera respondernos desde su perspectiva? Solamente para acotar algo que parece que también fuera importante, que todo el conocimiento que se pueda generar, ¿no es cierto?, al trabajar de forma interdisciplinaria en la universidad, no se quede ahí, sino que ese conocimiento que se genera sea compartido con fábricas, con el sector productivo de manera general, con las entidades públicas y también no gubernamentales, para que todos tengamos el mismo conocimiento para poder, ¿no es cierto?, tener una conciencia ambiental. Desde cada punto de trinchera que tengamos, dar ese conocimiento para justamente tratemos de hablar en el mismo idioma y tratemos de solucionar un problema de manera conjunta. No sacamos nada estudiando en la universidad solamente nosotros y que los resultados queden ahí. Que esos resultados sean compartidos, sean canalizados a través de la industria y, como digo, a través de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Solamente eso para acotar. Muchas gracias, María Eulalia. ¿Alguien más que quizás todavía disponemos un poquito de tiempo para responder esta pregunta? Sí, Galito. Bueno, yo coincido con los colegas, creo que ya han dado visiones súper interesantes. Yo quisiera resumir un poco, ¿no?, este tema. O sea, yo creo que efectivamente para fomentar esta
estas múltiples disciplinas trabajando juntas, lo primero es conocer lo que hacemos cada uno. Creo que en la universidad todavía necesitamos conocer lo que cada uno de los investigadores estamos trabajando, estamos haciendo, para poder llegar ahí a confluir en algún proyecto, de pronto en alguna solución. Lo segundo es no solo conocer lo que hacemos, sino también conocernos, ¿no? Porque para trabajar juntos necesitamos generar esas relaciones de confianza que nos permitan llegar a pensar que podemos juntos diseñar soluciones. Y eso entre los académicos es algo que no nace, no es evidente el que surja, ¿no? Por diferentes motivos. Pues yo creo que ahí también estaríamos como esto, en un café, pero también que haya los espacios informales para poder llegar a conocernos y establecer, no solamente entre los investigadores de la universidad, sino también con la sociedad civil, espacios en donde podemos llegar a generar relaciones de confianza, porque eso es clave para poder llegar a trabajar en diferentes disciplinas. Lo otro es datos. Datos es lo que no hay en nuestro país, en nuestra región, y los pocos datos que a veces se generan en diferentes instituciones no son de libre acceso, no conocemos qué datos o cuán buena es información, si ha sido validada. Yo creo que la generación de datos de acceso abierto, validados, es clave para poder llegar juntos a llegar a trabajar en problemas ambientales. Y lo otro que ya dijo uno de los colegas, estas convocatorias a resolver problemas reales. Cuando uno tiene que resolver un problema real, de la vida real, no de laboratorio, no para una clase, necesariamente requiere múltiples disciplinas. Estamos en una sociedad, en un mundo complejo, donde para cualquier problema se necesitan temas económicos, temas sociales, temas técnicos, ambientales. Entonces, cuando queremos resolver un problema real, necesariamente nos vamos a ver obligados a trabajar juntos. Yo creo que estos 4 medio grandes hitos pudieran dar cierta ayuda para trabajar más desde diferentes disciplinas conjuntamente para la solución de problemas. Muchas gracias, Paul, por tu intervención. Sí, efectivamente, todas las respuestas que nos han provisto nuestros panelistas al respecto de esta pregunta, que era bastante interesante, ¿no? Que la supervivencia de la interdisciplinaridad, que es fundamental para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Definitivamente es algo que no puede parar. Finalmente quisiéramos desde la DIO que preguntarles, ¿no? ¿Cuál sería el futuro de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, famosos ODS de las Naciones Unidas en este nuevo escenario mundial? ¿Qué opinan ustedes? Sería muy, muy agradable escuchar sus opiniones. Abierto el micrófono. Por favor, Andrés. Bueno, realmente va a ser un reto tremendo, diría yo, ¿no? Porque, claro, de cierta manera, esos ODS estaban fijados, conocíamos más o menos, teníamos una perspectiva de lo que podría suceder a lo largo de los años hasta el 2030, pero con esta pandemia yo creo que se mezcló todo, se hizo un champú, como diríamos, porque realmente nos cambia todo, ¿no? El tema del agua, el manejo del agua, cómo lo vamos a llevar, el tema de la energía, cómo lo vamos a llevar, el tema de la habitabilidad, todo eso nos cambia y yo creo que sí va a ser un reto súper más grande de lo que se planteaba. Muchos países, bueno, estaban proponiendo programas o proyectos para ir apuntando a esos ODS, pero yo creo que al momento se nos va a hacer más complicado. Hay la intención, yo creo que hay la intención de todos de tratar de llegar al menos o de cumplirlos o de apuntar hacia ellos. Yo creo que sí va a complicarse un poco más y más que todo por el aspecto económico, ¿no? Vemos que toda esta pandemia ha afectado a cada uno de los países, la parte económica. Muchas veces esos países van a tener que ver únicamente casa adentro, porque la idea de los ODS también es fortalecer entre todos los países y trabajar de manera conjunta. Pero yo creo que aquí a veces también se ve algo, ahora me dedico solamente a mi casa, digamos. Hace rato quiero mi casa y tal vez eso puede contraponerse con los intereses de los países vecinos, es mi opinión. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguno otro de los colegas que desee compartirnos su respuesta con respecto a esta desafiante pregunta? María Eulalia, gracias. Dígalo. Bueno, yo creo que estos objetivos de desarrollo sostenible en este nuevo contexto en el que estamos deberían más bien tomar mucha más fuerza. Hemos visto ahora que se ha palpado los grandes problemas que tenemos como humanidad. Ha habido pobreza, hambre,
gente que no pudo cumplir con ese quédate en casa porque no tenía una casa, gente que tenía que salir a trabajar diariamente porque si no, no come. ¿Sí? Una educación que realmente no es de calidad. Niños jóvenes en nuestra universidad mismo que han tenido que dejar sus estudios porque no tienen las herramientas de informática suficientes para continuar las clases como las tenemos que hacer ahora. En fin, se han evidenciado muchos problemas y también creo que se han evidenciado otras cosas como la contaminación que nosotros estamos provocando. Hemos visto por noticias que algunos factores como ambientales como el aire han mejorado sus indicadores ambientales, pero creo que seguramente otros, ¿sí? Como el agua, se van a ver más afectados con este tema del incremento en el uso de fármacos, de medicamentos, el uso de los elementos de limpieza, que estamos mucha gente exagerando en el uso de elementos de limpieza. También el uso de mascarillas, de guantes, ha incrementado también posiblemente estos residuos biopeligrosos que también de alguna manera han o pueden, ¿sí? Ahondar o socavar en la contaminación ambiental, en los problemas de contaminación ambiental. Pero bueno, creo que a pesar de todo esto, como decía, es la hora de que todos pongamos como sociedad, como cada uno como persona, poner el hombro y tratar de sacar adelante todos estos objetivos de desarrollo sostenible y hacer que se cumplan, dar más celeridad a que se cumplan. Yo sé que a lo mejor va a ser más difícil ahora porque estamos en una crisis económica muy grande, pero necesitamos más celeridad en realmente cumplir estos objetivos porque se han evidenciado, como digo, todos estos problemas de la humanidad y creo que es hora de poner más el hombro y poder cumplirlos. También pienso que las organizaciones mundiales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud y muchas otras deben trabajar con mayor liderazgo en esto. ¿Sí? Deben cumplir sus objetivos y sus metas y tratar de hacerlo a más corto plazo, porque no creo que podamos seguir sosteniendo o viendo cómo la humanidad sigue teniendo problemas tan graves como los que he mencionado. Gracias. Muchas gracias, María Eulalia. ¿Algún otro colega que desee? A ver, me gustaría empezar comentando, bueno, todos los presentes saben, pero quizá alguien de la audiencia, los ODS son una serie de objetivos que se habían planteado a mediano plazo los diferentes gobiernos del mundo para, como humanidad, progresar en varios indicadores, ¿no? Por ejemplo, se planteaba uno de los objetivos llegar al hambre cero o eliminar la pobreza, o llegar a una educación de calidad en todo el planeta, ¿no? Entonces eran unos objetivos bastante ambiciosos, quizá demasiado ambiciosos, pero justamente cuando entramos en un momento de crisis como el que acabamos de vivir o como el que estamos viviendo ahora, vemos que no es solamente un tema de buena voluntad. Es decir, digamos que estos ODS tenían muy buena voluntad en todos sus planteamientos y no creo que nadie podría irse en contra de ellos, ¿no? Sin embargo, vemos que en el mundo ahorita hay una disputa muy fuerte entre unos grupos muy poderosos que no están atrás de que se cumplan estos objetivos y un grupo de gente, investigadores, academia, organizaciones, ONGs o gobiernos, inclusive en algunos casos, que estuvieron haciendo esfuerzos por alcanzarse. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, después de esta gran crisis, que yo ya dije en mi intervención, no va a ser la última, es quizá la primera de una serie de olas graves que vienen. ¿Vamos a ser capaces de cumplir los ODS? Parece muy improbable, ¿no? Parece absolutamente improbable. Yo creo que bajaremos los niveles que ya teníamos antes, ¿no? Retrocederemos unas cuantas décadas. Entonces, la pregunta que tenemos que enfrentar frente a eso es, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ¿es solo un tema de buena voluntad? Es decir, pongamos de nuestra parte para que estos objetivos se cumplan, ¿o es que realmente estamos enfrentando como humanidad un momento en donde vamos a tener que definirnos o vamos a tratar de defender a esas mayorías y al ambiente,
o vamos a tener que quedarnos en el grupo que no le importa, individualista, el sálvese quien pueda. Es un momento de disyuntiva. Me da la impresión que vamos a tener que tomar partido como personas, como sociedades, como organizaciones. Y claro, los ODS están ahí como una guía muy interesante y que además nos ha ayudado a llevar adelante muchos procesos de investigación, pero esta misma guía es todavía válida en este punto de crisis y de quiebre que estamos viviendo como humanidad. Yo ahí veo solamente 3 caminos, y ya con eso termino. El uno es un camino de pesimismo, de ver el momento actual como un momento apocalíptico. El segundo es de seguir corriendo en esta lógica consumista y de acumulación del capital con una venda en los ojos como si aquí no pasara nada y que lo único que queremos es volver a la misma normalidad, entendiendo la normalidad como esta sociedad de consumo y de producción y de explotación y de consumo de recursos, en fin. Y la tercera vía, que es la que yo invitaría y que es la que a mí me parece la interesante y la única que puede salvarnos como humanidad, es volver a fortalecer lo comunitario. Volver a esa vida colectiva, en donde los lazos de solidaridad, de familia, de amistad inclusive, son los que prevalecen. Y esta colectividad en armonía, obviamente, con la naturaleza a la que nos pertenecemos. Y esto también va a implicar un cuestionamiento a todo lo que hasta hoy nos parecía lo normal. Y es un desafío. Y es un desafío grande, pero a mí me da la impresión que ese es el camino que tenemos, al menos para América Latina. Al menos para América Latina. Muchas gracias, María Augusta, por su respuesta. ¿Algún otro colega? Por favor, Andrés, gracias. Bueno, creo que la pregunta es bastante provocativa y sin duda permite analizarla de distintas dimensiones. La primera, que creo que es necesario tenerla presente y que considero que los objetivos de desarrollo sostenible son bastante dúctiles, en el sentido de que obviamente permiten, si bien es cierto, tratar muchos temas. Dentro de un mismo ítem, son 17, dentro del propio ítem te permite desarrollar una serie de cosas y en tanto en cuanto se pueden realizar unas acotaciones. No obstante, creo que es necesario ahí sí replantearse de pronto el cumplimiento de metas específicas. Que dicho sea de paso, tampoco va a ser un problema tan grande, porque no olvidemos que los antecesores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si quieren, los padres, fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y obviamente que era 2000-2015 y que de una u otra manera al menos, sí, al menos, porque esas las críticas, al menos sirvieron de base con el propósito de que la comunidad internacional se plantee estos temas. Eso por un lado, y por el otro lado, en cambio, sí hay que hacer un análisis, no creo tan positivo y no tan esperanzador, de cómo ha sido sobre todo el manejo de la actual pandemia, en el sentido de que no se han fortalecido los organismos internacionales, incluso la cooperación. Es duro decirlo, pero es así. Se ha pensado más casa adentro, cuando si desde el punto de vista científico 100% se entendería que una pandemia lo lógico sería tratarla a nivel de cooperación, distribuyendo datos, realizando tareas conjuntas, no intentando poner bloqueos falsos o tratando de escudarme dentro de mi propio territorio, porque el virus puede saltar más rápido de lo que creemos. En ese sentido, hemos visto sobre todo, y me refiero de manera particular a la Organización Mundial de la Salud, la cual no solamente que ha sido criticada, sino que se ha dejado de fortalecer, y de manera particular por los Estados Unidos, y también se ha visto, por otro lado, una falta de cooperación y una falta de ese sentimiento que decía María Augusta, cooperativo o comunitario respectivamente, que simplemente saltando el charco podemos verlo en el caso de la Unión Europea, donde el deber ser sería que si tienes obviamente un híbrido que se llama Unión Europea, que no es un Estado al 100%, pero tampoco es un organismo internacional normal o de los típicos, por lo menos ahí sí se debía pensar, por ejemplo, en unas ayudas, en cooperación, y no estar pensando a qué interés te voy a prestar el dinero. Entonces, creo que también son unos sentimientos que nos deberían llevar a reflexionar. Muchos decían que esta pandemia nos iba a fortalecer, que nos iba a sacar más fuertes y solidarios, y lastimosamente no está siendo así. Se está viendo al contrario, que el ser humano está simplemente pensando más en sus necesidades, tratando de satisfacer el día a día
y no se está pensando en una sostenibilidad, concepto que creo que deberíamos ahondarlo y sobre todo darlo valor. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los expositores por ayudarnos con estas 3 preguntas centrales del debate. Efectivamente ha sido una retroalimentación muy positiva y muy constructiva. Existen, bueno, ahí tenemos poco tiempo, quizás unos 10 minutos para solventar algunas preguntas del público que se han generado. Vamos a solventar las primeras que han aparecido, específicamente son 3. Franco Tamayo nos pregunta, ¿cómo convencer al público de que el Ecuador necesita invertir en energías renovables en lugar de la vía rápida del ingreso económico a través de la explotación de recursos no renovables, en especial en medio de una crisis económica post-pandemia? Alguno de los colegas pudiera ayudarnos con esa pregunta. Quizás Andrés Montero, que es un experto en lo que es energías. Sí, bueno, a la pregunta de Franco, si realmente, a ver, es muy complicado y me pusiera en el puesto del gobernante, ¿no? ¿Qué hacer o cómo llegar a esa balanza o a ese punto medio en el cual, sin tratar de tomar esos recursos, en este caso de la parte minera, ¿no? Para yo poderme salvar? Creo que es algo muy, muy difícil de definir o decidir, porque las energías renovables están ahí. Sabemos que tenemos potencial, por ejemplo, en Ecuador, tenemos el sol, tenemos el viento. Mientras no haya una regulación realmente que me permita atraer esa inversión, yo creo que ese es el primer paso que debería dar el país. Y una regulación en la cual me permita o permita a gente, inversores de fuera, en invertir, porque el gobierno tampoco tiene dinero para hacer su inversión directa en centrales eólicas, centrales solares, geotérmicas, sino necesita siempre un aporte externo, préstamos, seguramente. Pero es por eso que nosotros no hemos tenido, al menos hasta el momento, como el gobierno se centró solo en las hidroeléctricas, apostó todo ahí, pero no le apostó al resto de renovables. Tal vez con proyectos pequeñitos, sí, en la parte del oriente, instalaciones pequeñas, algunos parques eólicos en Loja, más que todo por incentivos de la misma región. Pero si no hay ese marco regulatorio realmente y que le incentive a la persona o al grupo que quiere invertir, no vamos a poder solventar esta parte. Y claro, lo más fácil es ir por el tema de lo minero, ¿no? Porque ahí está, y hay muchos interesados, ya están muchos interesados ahí, entonces yo creo que sería por ese lado. Muchas gracias, Andrés, por tu respuesta. Tenemos una pregunta de Lorena Peñafiel. ¿Cómo plantear la involucración efectiva de la gestión de riesgos, ahora repensando el territorio en función de la pandemia, en los planes de ordenamiento territorial a nivel local? Quizás María Augusta tiene un poquito más de experiencia en lo que es ordenamiento territorial, ¿podría ayudarnos con esto? Sí, a ver, es una pregunta interesante. Yo creo que hay que entender el tema de los riesgos en toda la dimensión de la palabra. Es decir, la COVID, y eso yo insisto, la COVID es una enfermedad planetaria, desconocida, nueva, pero digamos que es un mal pequeño comparado con lo que se viene con, por ejemplo, la crisis climática. La crisis climática sí nos va a enfrentar a una serie de riesgos mucho mayores que la COVID. Hasta hace pocos meses, cuando yo conversaba en algunos espacios sobre las ciudades del Ecuador y la crisis climática, les comentaba que Guayaquil estaba en el puesto sexto, entre el sexto y el noveno de las ciudades que más se iban a afectar con la crisis climática. Y obviamente eso ha sido así. Con la COVID, que no es totalmente un tema climático, pero que algo tiene que ver, Guayaquil no pudo realmente salir adelante de manera positiva, ¿no? Cobró la vida a muchísimas personas, ¿no? Y por varias razones, su situación socioeconómica, el manejo político
de la misma ciudad, su ubicación geográfica, su clima, en fin, muchas razones, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de crisis climática, no solamente estamos hablando de afectación ya en el clima específico de distintas zonas, estamos hablando de problemas sociales sumamente graves que se derivan de la crisis climática. Y uno de los más graves va a ser el tema de la migración interna. Conforme algunos sectores del país se vuelvan más inhabitables, estas personas migrarán a aquellos sectores que estén un poco mejor. Entonces, yo siempre ponía el ejemplo, ¿qué podríamos hacer en Cuenca si tenemos 100.000 o 200.000 personas de Guayaquil migrantes climáticos? ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde les vamos a recibir? Y eso obviamente tiene mucho que ver con el tema de riesgos también. Entonces, creo que cuando nosotros nos planteamos los planes de ordenamiento territorial, es fundamental que nos empecemos a plantear los desafíos del siglo XXI. No es suficiente con hacer los planes de ordenamiento territorial con las visiones del siglo XX. Y a más de la crisis climática están otros temas fundamentales que hasta el siglo XX todavía no eran tan importantes. Por ejemplo, la escasez de recursos que hemos estado hablando ahorita. El petróleo no es renovable y además es totalmente contaminante. Y depender de ese producto, tal como lo está haciendo el Ecuador, nos ha llevado a una situación extrema tal como lo vivimos ahora. Entonces, tenemos que inmediatamente buscar otros recursos que podamos, en los que podamos invertir, pero que obviamente no sean contaminantes como el tema minero. Entonces, ahí ya está la tecnología dada para las energías renovables, pero necesitamos esas inversiones, tanto a nivel global, nacional, como a nivel local. También podríamos dar respuestas a nivel de ciudades y de distintas regiones. Otro gran desafío que los planes de ordenamiento territorial deben tomar en cuenta es el crecimiento desmedido de las ciudades sin correlacionarse con su crecimiento poblacional y este crecimiento que va ocupando el suelo agrícola. Creo que ahora más que nunca hemos valorado el tema de tener redes de distribución y producción de alimentos locales. Creo que más que nunca hemos valorado qué significa tener alimentos cerca, ¿no? Entonces, si las ciudades siguen ocupando todo el territorio, no vamos a perder el poco suelo agrícola que tenemos. Entonces, los planes de ordenamiento territorial no pueden evadir de los desafíos del siglo XXI. Y otros grandes desafíos como la gran brecha tecnológica, que en algún momento ya la mencioné, no es solo una brecha tecnológica entre China y Ecuador, es una brecha tecnológica interna muy fuerte entre los sectores empobrecidos y los demás, ¿no? Están quedando fuera de la lógica, de la dinámica de estos 2 meses y medio, todo aquel que no tiene internet, y no solo internet, que no tiene computadora o teléfono, en fin. Los temas de salud y bienestar, los temas de violencia de género, es decir, todos estos son los grandes riesgos del siglo XXI y son indispensables que se incorporen a estos planes de ordenamiento territorial. Esa sería la reflexión. Muchas gracias, María Augusta. Vamos a cerrar ya el panel con una última pregunta, ¿no? De Claudia Fares Román nos indica, por favor, una consulta para Paul Vanegas y Andrés Martínez. ¿Qué aportes podrían darse desde la economía circular para lograr una gestión integrada y gobernanza de los recursos hídricos? No, tal vez empiezo yo y después puede complementarlo Paul. Creo que 2 temas básicos que podrían tenerse presente. El primero, que se refiere de manera particular al famoso, que antes era el nexo, y ahora que se habla de ese trinomio, un trinomio de agua, energía y alimentos, de manera particular en el manejo de cada una de las cuencas, ¿sí? Desde la perspectiva de que al final del día todos los actores que se encuentran al interior de una cuenca tienen que darse cuenta que bajo una noción ganar, ganar, a ellos lo que les satisface y lo que es más importante es mantener el recurso. Y para poder mantener el recurso, lo lógico sería tratar de compartir, obviamente, en cada uno de sus temas sus usos, tanto desde el punto de vista de la energía, tanto desde el punto de vista de agua para consumo humano y, por supuesto, de agua para agricultura y para otros fines productivos. Para eso, entre otras cosas, hay 2 grandes alternativas. La primera, o trabajar en más infraestructura gris, o en su defecto plantearse la solución basada en la propia naturaleza, es decir, infraestructura verde. Por otro lado, en este sentido, ya entrando directamente en el tema de economía circular, por ejemplo, la adopción en cada uno de esos momentos, en cada una de esas escalas, sobre todo ideas de gobernanza que ya suceden en algunas regiones,
y lastimosamente suceden siempre en las regiones que son más secas, por obvias razones, donde falta el recurso, se implementan y se diseñan medidas más eficientes en ese sentido. Por ejemplo, entre otras cosas, obviamente la adaptación de energías limpias, como es una energía hidroeléctrica, después obviamente la utilización de esa agua para consumo, versus esa agua para consumo que puede ser también reutilizada, agua que puede ser reutilizada, y son expertas las dos colegas, María Eulalia respectivamente, y obviamente que en algunos lugares ya se utiliza esa agua reutilizada, es decir, ya ingresa en esa economía circular. Sin embargo, obviamente con ciertas limitaciones, no van a necesariamente ingresar, tal vez la tecnología no esté tan avanzada, por ejemplo, en nuestro entorno, para poderla utilizar nuevamente, tal vez para cultivos u otros, pero sí se puede utilizar dentro de la industria, por ejemplo, para enfriamientos, etc. Yo creo que en algún momento, y no creo que exagere, en los próximos años, nos daremos cuenta que será tal vez, entre comillas, ridículo pensar que tenemos agua potable en el inodoro, por obvias razones, ¿sí? Cuando podría estarse utilizando agua sí reutilizada, pero que no tenga la calidad directa para consumo humano. Sí, bueno, tal vez Galito, si me permites. Bueno, primero, gracias a Claudia por la pregunta, una pregunta interesante. Entiendo que Andrés, al trabajar también en el grupo de Water, tenía una idea clara de la gestión del agua. Yo solamente quisiera acotar dos temas. Lo primero, tal vez decir que la economía circular nosotros la vemos como una estrategia hasta la sostenibilidad. Esa sostenibilidad que efectivamente, como dijo María Augusta, es un concepto en construcción. Esto quiere decir que no todas las estrategias de economía circular son sostenibles. Es un vehículo, es un medio, pero también podemos caer en estrategias que van a ser insostenibles, ¿sí? Si usamos más energía para reciclar algo que la energía de extracción, por ejemplo, estaríamos hablando de algo que no tendría sentido, ¿no? Entonces, lo primero, la economía circular no es una solución a todo, es un instrumento que tenemos que poder valorar para ver si efectivamente es lo que debemos aplicar en aras de la sostenibilidad, que es un concepto mucho más amplio y que está constantemente, bueno, que todavía estamos entendiendo. Eso como primer aspecto, ¿no? Pero a la economía circular sí le podemos entender como una estrategia para optimizar el uso de recursos y materiales. Dentro de recursos estoy poniendo también energía, pero no por coincidencia, sino por diseño. Es decir, que desde el diseño nosotros pensemos en cómo se va a optimizar el uso de los recursos y materiales, ¿no? Entonces, con esta lógica, Claudia, para el agua, por ejemplo, si hablamos de que por diseño deberíamos pensar cómo reciclar esta agua. La primera R es rechazar, ¿no? Cómo disminuir nuestro consumo de agua. Entonces, ¿cómo podemos diseñar nuevos sistemas en nuestras casas, por ejemplo, para mermar el consumo de agua? Hay experimentos que se han hecho, hay una colega en Canadá que trabaja mucho en esto, cómo por diseño podemos disminuir el uso del agua. Ella planteaba, por ejemplo, en la ducha, ¿no? Tenemos entonces un pequeño tanque de almacenamiento en la ducha que tenga unos 2 o 3 galones de agua y simplemente eso es lo que vamos a utilizar para nuestro baño. Luego de eso tenemos que volver a llenar esto si es que queremos utilizar, y ese requiere energía, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer, vamos a tratar de utilizar el agua necesaria o el agua que nosotros consideremos necesaria para por ejemplo, bañarnos, darnos una ducha, ¿sí? Entonces, efectivamente, este tipo de estrategias de que por diseño nosotros ya tengamos en mente cómo, por ejemplo, mermar el uso del agua. Y luego, como decía Andrés Martínez, ¿no? Tal vez para el inodoro no es necesario agua potable. Entonces, como por diseño podemos reciclar, dar varios usos a esta agua para mermar primero el uso, luego para reciclar y para hacer más eficiente el uso de este recurso. Entonces, esos son los aportes de esa estrategia grande que es la economía circular, que trata de impulsar, de fomentar la sostenibilidad, pero que no necesariamente siempre lo hace, ¿no? Y la idea es cómo podemos diseñar artefactos, en este caso para la utilización del agua, que nos permitan, en esta escala de rechazar primero y luego reciclar, el hacer un uso eficiente de ese recurso agua, que es un recurso valioso. Muchas gracias. Y eso quería aportar, David. Muchísimas gracias, queridos colegas. Bueno, ha sido, por no decirlo, uno de los diálogos más enriquecedores que ha tenido este espacio de difusión y divulgación científica de la Dirección de Investigaciones. Definitivamente es muy satisfactorio haber escuchado tantas respuestas y tantas las ponencias tan completas para poder abordar los múltiples escenarios de la investigación ambiental. Pedimos disculpas si alguna pregunta no podrá ser leída por el tiempo establecido. Nos hemos pasado casi 30 minutos de
del tiempo establecido, pero bueno, ha sido un espacio extraordinario realmente para poder compartir las experiencias y el conocimiento de los investigadores aquí presentes e interactuar principalmente con el público, la audiencia, que son nuestros primeros, el elemento más importante, ¿no? Cerramos este ciclo de cafés científicos y queremos invitar justamente a nuestra audiencia a las próximas actividades de difusión de la DIUC, específicamente a las jornadas de divulgación de la actividad científica que se llevarán a cabo entre julio y agosto. Y bien, muchísimas gracias, queridos colegas, muchísimas gracias, queridos colegas científicos, a todos y cada uno de ustedes. Quisiera dejar con María Eugenia Estrella que nos dé unas palabritas del cierre también. Muchas gracias. Bueno, queríamos simplemente como DIUC agradecer a cada uno de los panelistas que se ha citado el día de hoy y que realmente para nosotros es importante seguir trabajando en temas de comunicación de la ciencia. Las investigaciones de ustedes tienen sobre todo un nicho y una pertinencia muy grande en el momento en el que se comparten con la ciudadanía. Como DIUC estamos organizando ya las jornadas de investigación, de divulgación, que servirán o serán los espacios para que los investigadores presenten los resultados de los proyectos de investigación. Les invitamos ya desde ahora a acompañarnos todos los jueves, cada 15 días, a partir del 18 de junio a las 5 de la tarde. La primera jornada de divulgación va a estar centrada a proyectos de investigación de la Facultad de Artes y nuevamente queremos agradecerles a todos ustedes y especialmente a Galito porque, como les decía yo, él se ha convertido ya en el comunicador de la ciencia honorario de la DIUC. Entonces, esperamos organizar nuevos eventos y tener la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Un abrazo fraterno y nos estaremos viendo en una próxima ocasión, queridos colegas. Gracias, audiencia. Una buena noche. Listo. Gracias Hasta a luego. todos. Hasta luego, Gracias. gracias. Cuídense mucho. Chao, gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo a todos, cuídense. Muchísimas gracias, hasta luego.